Muy buenos días, jóvenes del séptimo básico. Soy su profesor Alex Salamanca y en esta ocasión vamos a realizar el síntesis de contenidos del mes de mayo. El objetivo es reconocer los contenidos más relevantes analizados en la clase de historia y que, si ustedes se pueden dar cuenta, se refiere principalmente a las primeras civilizaciones que hemos analizado durante todo el mes de mayo. Las primeras civilizaciones del cercano oriente. La primera civilización que vamos a ver es la civilización de Sumeria. El espacio geográfico donde esta civilización va a nacer es lo que ustedes conocen como la zona de Mesopotamia, región de dos ríos, entre el río Éufrates por el norte y el río Tigris por el sur. Esta zona es muy vasta y muy rica, principalmente para la cosecha de agricultura, trigo, cebada, entre otras cosas. ¿Cómo se organiza políticamente los sumerios? Ellos diseñaron ciudades-estado, la ciudad de Ur, Uruk, entre otras, y Lagash son ciudades en donde existe un rey, por lo tanto él es el que controla esa ciudad y además es el que realiza las leyes y administra su gobierno a través de grandes palacios que ustedes conocen como sigurat, que aparecen en la ilustración a continuación. Además, cada una de las ciudades estaban amuralladas y protegidas conforme a lo que el ataque de otras ciudades podía provocar. ¿Cómo se organiza socialmente a los sumerios? Ellos, al igual que todas las sociedades de las civilizaciones más antiguas, tenían una sociedad estratificada, es decir, que cada persona al nacer pertenecía a este grupo. En la parte más alta estaba la familia de los nobles, el rey, más abajo los sacerdotes, un poco más abajo el ejército, los soldados, más abajo estaban los comerciantes, más abajo los campesinos y por último los esclavos. La religión principalmente era basada en seres antropomórficos, es decir, con formas humanas. Los dioses eran más bien vinculados a los dioses de la naturaleza y de los elementos de la naturaleza, agua, aire, fuego y tierra. La herencia cultural más importante es porque los sumerios fueron los creadores de la escritura cuneiforme, es decir, es el primer tipo de escritura que se conoce. Por lo tanto, podemos mencionar que la historia aparece en el año 5500 a.C. en la civilización de Sumeria. Otra importante civilización que analizamos en el mes de mayo es la civilización egipcia. Esta civilización se ubica principalmente a orillas del río Nilo, en la parte norte de África, tanto en la parte del Bajo Egipto, que es el delta del río Nilo, y el Alto Egipto, que es la parte más desértica donde cruza efectivamente este gran río, los egipcios se van a desarrollar. ¿Cómo se organiza políticamente? Bueno, ellos son un imperio que están comandados por un faraón. Este personaje, este gran líder, es semidios. Es imposible que alguien pueda ni siquiera acercarse a este ser. Por lo tanto, su poder es tan grande que está por sobre las demás personas. Su organización social es también estratificada, siendo efectivamente en la cúspide la familia real del faraón, más abajo estaban los sacerdotes más cercanos al dios, más abajo los escribas, posteriormente el ejército y artesanos, más abajo los campesinos y por último los esclavos. Egipto tenía y cultivaba grandes cantidades de trigo y cebada, por lo tanto su producción era comercializada a las demás civilizaciones que existían en esta época, incluyendo Mesopotamia, Sumeria, la India y Creta, inclusive llegando hasta Grecia. Además, ellos estaban diseñando el papiro, que es una especie de papel que efectivamente también se comercializaba. La religión está basada en dioses, varios dioses solares como Ra, en donde efectivamente tienen cuerpo de hombre y cabeza de animal, y son dioses con varios signos que conlleva efectivamente esta mezcla entre animal y ser humano. La herencia cultural más importante de los egipcios
Ustedes la pueden darse cuenta a través de su escritura jeroglífica, que es la escritura de las tumbas de los faraones. Por lo tanto, este tipo de escritura es la herencia más importante, gracias también a la construcción de las pirámides, esfinges y otros grandes templos que hasta el día de hoy existen y ustedes pueden conocer de forma personal en el 2021. Otra civilización que también analizamos es la India. Esta gran civilización está ubicada principalmente en la zona del río Indo y en la zona del río Ganges. El río Indo, actual Pakistán, y el río Ganges, actual India, principalmente son los dos grandes ríos en donde se desarrolla esta rica civilización. ¿Cuáles son las características generales? Principalmente las más importantes ciudades del río Indo, Mohenjo-Daro y Harappa, se van a desarrollar en esta zona cerca del año 2000 a.C. Ciudades con gran desarrollo cultural y arquitectónico que a la larga se convertirán en la base de la civilización hindú. Posteriormente los indoeuropeos atacan la ciudad y son sometidos e instauran un tipo de lenguaje sánscrito que es la que a la larga se va a mantener en la India hasta el año 1000 después de Cristo. ¿Cómo se organizan socialmente los hindúes? A través de una sociedad muy estratificada denominadas castas. Estas no pueden eh, subir o bajar de categoría. Por lo tanto, cada persona que nace en una casta se va a permanecer en ella hasta su muerte. La religión está basada principalmente en dos principales religiones: el brahmanismo, de un tipo de religión politeísta, por el cual ellos creen en la reencarnación, para que de esa manera, a través de varias reencarnaciones, ellos puedan llegar a considerarse elegidos y así poder subir y poder estar con sus dioses, y el budismo de Siddhartha Gautama, que efectivamente conlleva a el acercarse mentalmente, estando vivos, para poder acercarse a los dioses que ellos creen. Existen muchos legados o herencias culturales de los hindúes, siendo lo más importante el ajedrez, y grandes obras arquitectónicas que ustedes conocen como el Taj Mahal, aunque no es de la civilización hindú probablemente tal, pero también es un ejemplo de la civilización de la India. Otra importante civilización que analizamos son las del Lejano Oriente, principalmente la de China. El espacio geográfico conlleva que ellos están ubicados entre dos ríos, el río Azul por el norte y el río Amarillo por el sur. ¿Cuáles son sus características generales? El gran emperador chino decide unir a todos los pueblos bajo su propio dominio, y de esta manera aparece el Imperio Chino de la dinastía Qin. Esta se protege a través de la construcción de la Gran Muralla China, que a través de los siglos se ha mantenido en ese lugar para proteger de ataques de extranjeros al Imperio Chino. También tenemos que mencionar que los chinos tienen un tipo de lenguaje y de escritura muy diferente a lo que nosotros conocemos. Ellos realizan y dibujan los ideogramas, que son símbolos que representan una palabra, una idea, un concepto. ¿Cómo se organizan política y socialmente? El gran imperio que había realizado el emperador de la dinastía Qin necesitaba representantes políticos en muchas provincias. Por lo tanto, aparecen los mandarines, quienes eran los representantes del emperador en cada una de estas provincias. La familia de los mandarines estaba en segunda posición en este grupo social. Arriba, obviamente, la familia del emperador. Más abajo estaban los funcionarios públicos del imperio, también los generales y soldados, después los comerciantes y artesanos, y por último los campesinos. Cabe destacar que esta civilización no poseía un concepto de esclavismo, aunque muchas personas que no podían pagar deudas eran llevadas a la cárcel y a realizar trabajos forzados. Si podemos observar las herencias culturales de la civilización china, estas son innumerables, desde la pólvora
el papel, la tinta, los volantines, la religión, el taoísmo, es una religión muy importante, y el confucianismo, hasta el día de hoy, todavía existen en las civilizaciones occidentales. También podemos hablar efectivamente de las civilizaciones americanas, como la civilización olmeca, que está ubicada principalmente en la zona de el Centroamérica, como ustedes pueden observar, de color azul. Los olmecas eran un pueblo que vivía en el interior de la selva en zonas, como ustedes pueden ver en la imagen, en la zona de la venta, en donde ellos realizaban sus actividades económicas basadas principalmente en el uso del maíz, el cacao, entre otros productos. Para poder cultivar en esta selva, ellos realizaban la técnica de la tala y roza. A través de esto, ellos podían cultivar el maíz y realizar sus transacciones de trueque durante este periodo. Uno de los y uno de los hallazgos más importantes de la civilización olmeca tiene que ver con las cabezas colosales que se van a descubrir en esta época. Por último, la civilización de Chavín de Huántar. Esta se ubica en el actual Perú, en la zona andina de la región de América del Sur. Por sus características principales, estas ciudades se van a formar, esta civilización se va a formar en torno a una gran ciudad que es Chavín de Huántar, donde habían templos dedicados a los grandes dioses de esta rica cultura y que está basada principalmente en la figura del hombre jaguar. Gracias a la peregrinación de las personas hacia estas ciudades, se van a originar una rica cultura que hasta el día de hoy se desconoce muchas cosas de ella, pero sabemos que existieron y que a la larga se convertirán en los ancestros del imperio inca. Por último, las civilizaciones del mar Mediterráneo. Y la primera que analizamos en clase es la civilización minoica. Esta va a estar ubicada en la isla de Creta. Si ustedes se acordarán, las características generales de la civilización es que es un grupo de personas que se van a orientar al comercio principalmente porque están ubicados estratégicamente en un lugar muy importante del mar Mediterráneo. Por lo tanto, sus ricos palacios, porque se organizaban políticamente a través de un reino, con sus propias leyes y su propia forma de vida, van a desarrollar entonces una cultura muy rica y desarrollada, con interacciones de Egipto, Mesopotamia, la India, Grecia, el norte de Europa, entre otras grandes regiones del mundo conocido de esa época. Económicamente hablando, ellos producían aceite de oliva y vid, es decir, vino y uva, pero además podían revender papiros, cebada, trigo, entre otros productos provenientes tanto de Egipto como de Sumeria o de Mesopotamia. Su religión está basada principalmente en la Gran Madre, hacedora de vida, que efectivamente entrega la cultura y su amor a las personas. Y además, en la figura del toro es lo más importante. A través de ella podemos obtener y conocer la leyenda del Minotauro que ustedes conocen y que han leído gracias al cuento que analizaron el lenguaje. Esta cultura va a ser la cultura que va a dar orígenes a la cultura griega, que analizaremos un poco más adelante. Bien, jóvenes, han sido las culturas y civilizaciones antiguas que analizamos en el mes de mayo, esperando que estén todos bien. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos.